Ahora sí. Ahora está grabando. Listo. Bien. Bueno, continúo. Bien, tenemos que recordar que hasta la Segunda Guerra Mundial había cierto proteccionismo, ¿sí? Que digamos que se rompe con esto que yo estaba comentando, un cierto proteccionismo y los países tenían ciertas restricciones en cuanto a lo que era la circulación de capitales y de mercancías. Bien, en América Latina la mayoría de los gobiernos realizan una serie de reformas, ¿sí? Que estaban guiadas por el Consenso de Washington. Ustedes deben haberlo visto también en la cátedra de actualidad. Que propugnaba más que nada lo que era la liberación de los mercados, la apertura y la regulación de los mercados. A partir de tratados como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que era el NAFTA, el Área de Libre Comercio de las Américas, que era el ALCA, en contraposición al Mercosur, pero en consonancia con este nuevo orden económico mundial. Ahora bien, todas estas políticas de regulación de los mercados y apertura de comercio necesitaba de grandes inversiones del sector privado para la participación de empresas, sobre todo norteamericanas, en las grandes licitaciones en curso, y que las empresas estatales no estaban, digamos, preparadas para poder hacer frente en cuanto a esas inversiones, es decir, no podrían competir. Era necesario privatizar. Las premisas, en ese momento estaba de presidente de Estados Unidos Bill Clinton. Sus premisas eran privatizar la competencia y la liberación de los mercados. Bien, en ese contexto Argentina no fue la excepción y se comienzan una serie de privatizaciones, sobre todo las de telecomunicaciones primero, que en este momento eran importantes, ¿no? Por el mercado tecnológico y de servicios tecnológicos. Bien, en el año 1990 las dos primeras van a ser Aerolíneas Argentinas y Entel. Entel, que era la empresa nacional de telecomunicaciones. En general en Latinoamérica este tipo de empresas eran estatales. Ojo, en Europa también, pero en Latinoamérica eran de muy baja competitividad. Por lo tanto, no, era necesario privatizar porque eran por el proceso globalizador de intercambio de capitales e información. Respecto a esto, en el año 1994, una comisión de especialistas encabezado por Martin Bangemann, que era un político y abogado alemán, que es el que, digamos, hace un informe en esa reunión que se realizó en Europa. No estoy segura, pero me parece que fue en la cumbre del G7, en Grecia. Realiza un informe en donde lo más importante, digamos, que en consonancia con todo lo que estábamos hablando, era precisamente la desregulación del mercado, sobre todo de productos y servicios tecnológicos. Esto fue en 1994 y estaba también de alguna manera en consonancia con lo que había propuesto en 1993 el vicepresidente de Bill Clinton, que era Al Gore. Al Gore también había organizado la Cumbre de las Américas, invitando a todos los presidentes democráticos, digamos que habían sido elegidos democráticamente, para lanzar lo que él llamó autopistas de la información. La cumbre de la que hablábamos recién, del año 1994, se llamó la Sociedad Global de la Información. Sí, y estas reuniones las menciono porque fueron muy importantes,
en relación a que, digamos que el desarrollo de la informática en la Argentina está muy relacionado con estas reuniones. Luego habrá otras que después las voy a mencionar muy al pasar, que son las que mencionó Luis en el último teórico, que fue la realizada en 2003 en Ginebra, en Suiza, y luego la segunda ronda en Túnez, en el norte de África, que también, la primera es también la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y la otra de la Sociedad del Conocimiento, ¿sí? Que algo mencionó Luis. Estas van a ser en 2003 y 2005. Bien, y incluso mencionó, digamos, cómo se instó a los diferentes mandatarios de los países, sobre todo en Latinoamérica, a de alguna manera achicar la brecha, esa brecha digital y a la conectividad, ¿no es cierto? Bien. Este periodo que estamos hablando, que es de mediados de los 90, Roxana Cabello lo denomina dependencia tecnológica. Roxana Cabello es una investigadora también de todo este periodo, de la incorporación de las computadoras a las escuelas, de la apropiación de los docentes y demás, además de Susana Morales, ¿no? Que vamos a tener el placer de tenerla el día miércoles. Bien, y Susana Morales lo llamó de eficiencia tecnocrática. Es decir, ver el futuro tecnológico como una cuestión, digamos, de panacea, ¿no? Esto de que el futuro tecnológico llegó y todos tienen que adaptarse a él, incluida la educación, dice Morales. Bien, el acento estaba puesto sobre todo en este periodo en lo relacionado a la infraestructura en telecomunicaciones, más que en el desarrollo de contenidos o de capacitación o de uso de las tecnologías, ¿no? Si bien hubo digamos, formación en lo que refiere, formación de profesionales en la cuestión de la informática, no fue, digamos, esta formación importante en lo que refiere a la docencia, ¿sí? En ese momento, en ese periodo, no fue un periodo próspero. Digamos que había 13 millones de argentinos que estaban debajo de la línea de pobreza y la adquisición de computadoras no estaba al alcance de todos. Si bien fueron equipadas las escuelas, porque también hay que aclarar acá que cuando sale la Ley Federal de Educación, cuando es implementada, el año anterior Menem lo que hace es pasar digamos, la educación a las provincias, es decir, el presupuesto que antes estaba a cargo del Estado Nacional pasa a las provincias. Y esto resiente bastante lo que tiene que ver con infraestructura y bueno, los presupuestos de las provincias no eran, digamos, altos, por lo tanto, si bien hubo equipamiento, muchas de los esfuerzos para poder equipar las escuelas estuvo a cargo de cooperadoras y organismos no gubernamentales. Y bueno, como les decía antes, no era un periodo realmente próspero. Las privatizaciones dejaron muchas situaciones, no solo, digamos, de mucha gente sin trabajo, hubo problemas realmente serios en cuanto a la economía en las distintas provincias. Bien.
Cuando se implementa la Ley Federal de Educación, el lema era una mejor educación para todos. Uno de los, digamos que de los puntos claves de esta ley era la dotación de equipamiento informático, ¿no? La capacitación docente y la transformación curricular. Bien, del equipamiento ya les comenté que mucho esfuerzo hubo de parte de cooperadoras escolares para poder, si bien se envió equipamiento, no era suficiente y había problemas presupuestarios, por lo tanto, bueno, mucho esfuerzo hubo de empresas no gubernamentales y empresas, bueno, de entidades no gubernamentales y de los padres, ¿no? de las escuelas, los que conformaban las cooperadoras. Porque había toda una fuerte impronta respecto a que la tecnología, digamos, alimentada un poco por el mercado, era importante para digamos, el aspecto laboral cuando los alumnos egresaran, ¿no es cierto? Por lo tanto, Laura, te sí, interrumpo un sí, cachito. Hay sí, un par de chicos ahí que tienes que utilizar. a ver, ahí está. ¿Están? Sí, listo. Perdón, no estaba pasando las diapositivas del PowerPoint, ¿no? No. No, 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 no. Ah, ok. Lo que pasa, sí, las iba a pasar, lo que pasa que no me parecieron importantes. Por ejemplo, a ver, Ah, bueno. está acá, sí, eh, a ver, acá tenemos el plan global de Al Gore cuando presenta su proyecto de autopistas de la información. Acá tenemos a Menem, porque después Al Gore nos visita en el año 1994 y me parecieron anecdóticas, la verdad, pero no me parecieron importantes. Y acá tenemos en la conferencia mundial, que fue en esa conferencia en el año 94, el desarrollo de las telecomunicaciones que se producen acá en la Argentina. Bien, yo tuve que cambiar algunas cuestiones que quería, digamos, que igual lo van a tener, ¿no? Porque, bueno, quería hacer como un recorrido, ¿no es cierto?, de las primeras computadoras que llegaron a la Argentina y los primeros lenguajes, ¿sí? Lo que pasa es que no me quiero extender demasiado porque no se olviden que, bueno, tenemos el miércoles la visita de Susana y, bueno, quería hablar un poquito de las investigaciones que ella realizó. No sé si llegaron a ver ustedes, ustedes no lo vivenciaron, pero seguramente por ahí alguno sabe que este era el lenguaje, uno de los primeros lenguajes informacionales, ¿no? El BASIC. Bueno, y este es un recorrido, son las primeras señales de la computadora en educación, pero es muy, a ver, esto no fue una política pública implementada con fuerza como la que les estaba comentando de la Ley Federal de Educación, ¿no? Que tiene que ver justamente con estas cumbres de las que estábamos mencionando y con esta necesidad de la apertura del mercado de las telecomunicaciones. Bueno, acá tienen la primer computadora que fue la IBM, ¿sí? En el año 1981. Eh, bueno, y acá les mostraba que el primer lenguaje de programación fue el BASIC. Después teníamos el sistema Logo. En ese momento, en algunos manuales escolares, uno podía ver que en las últimas páginas se mencionaba el lenguaje Logo, que tiene de alguna manera eh, la misma lógica que el Scratch. No sé si alguno de ustedes pudo este,
digamos, probarlo.